Bueno, simplemente para hacer una introducción a la clase, la semana pasada me traje mi puntero. La semana pasada vimos proteínas. Si les quedó alguna duda, ¿pudieron repasarlo? No tienen ninguna duda, perfecto. Entonces hoy nos vamos a dedicar a estas dos moléculas, a los lípidos, y en realidad no nos vamos a dedicar a los polisacáridos, vamos a dedicarnos a los monosacáridos. Esto no está en modo presentación, ¿no? Darío, no está en modo presentación. No toco nada, porque este televisor no es como el de las demás aulas, ¿verdad? No. Gracias. Bueno, nos vamos a dedicar al estudio de todos los hidratos de carbono. Vamos a repasar la estructura de todos los hidratos de carbono y sus funciones y de los lípidos. Esto que les traje acá, porque me di cuenta la semana pasada, muchos me dijeron que no cursaron química o que no están cursando química todavía, que solo cursaron la química del CBC. Es para recordarle que dentro del organismo, dentro de una célula viva, obviamente, si está muerta no, van a tener 4 tipos de reacciones químicas particulares: condensación, hidrólisis, oxidación y reducción, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos viendo distintos tipos de uniones entre moléculas, ustedes van a poder ver si es una o separaciones de moléculas, van a poder ver si es una condensación, una hidrólisis o una redox a lo largo de toda la cursada. Bueno, nos vamos a dedicar, esto ya lo vimos, y vamos a comenzar viendo los hidratos de carbono. Simplemente vamos a repasar, esto supuestamente ustedes lo desarrollaron en extenso en el ciclo básico común. Una pregunta por curiosidad: ¿qué biología cursaron? ¿La 54 o la 8? Ok. Bien, entonces lo deberían haber repasado. ¿Qué son los hidratos de carbono? En general son moléculas que se caracterizan por ser polialcoholes. Recuerdan la función alcohol, ¿sí? Y que a su vez ese polialcohol tiene una función o aldehído o cetona. Ahora vamos a ver las estructuras, las fórmulas. ¿Para qué me sirven los hidratos de carbono? Bueno, uno siempre piensa, para lo primero que le sirve el hidrato de carbono a uno es para obtener energía, y es así, para la obtención de energía. Pero también a partir de esta estructura o de las estructuras que forman los hidratos de carbono, a otros seres vivos no animales, por ejemplo a los vegetales, les sirven para generar o favorecer su estructura y para la función de la célula. Además de que pueden participar en funciones de sostén y de comunicación. Nosotros los vamos a clasificar. Les quiero decir algo, no todas las clasificaciones que nosotros les demos, las clasificaciones son muy subjetivas, dependiendo de quién las haga, del libro que agarren. Y por ahí las clasificaciones que hacemos nosotros no son exactamente las mismas que están en los libros, simplemente las clasificaciones que hacemos es para ser ordenados en el desarrollo de un tema. Monosacáridos es una sola molécula de un azúcar sencillo, ¿sí? Como la glucosa, la galactosa, la fructosa. Eso es un monosacárido. Un disacárido obviamente tiene 2. Un oligosacárido es algo que tiene poco número de moléculas, que puede ser entre 2 y 8 y 10 y 20 moléculas de un azúcar sencillo. Y un polisacárido, ya estamos hablando de una molécula que tiene más de esos 20, pero tiene una alta proporción de moléculas de monosacáridos. Por ejemplo, 1000, 2000, ¿sí? Estamos hablando de un polisacárido. Y en general estamos hablando de polímeros de azúcares sencillas o como vamos a ver cuando veamos los glucosaminoglucanos, de azúcares complejas. ¿Esto servirá? Muy bien. Los monosacáridos, y eso se lo van a transmitir a veces a los disacáridos o polisacáridos, se caracterizan por tener propiedades reductoras, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? La clase pasada no se acuerda. La cara de ella me dice que no sabe lo que son propiedades reductoras. Yo la clase pasada, ¿se acuerdan que les dibujé un carbono desde su estado de menor oxidación al de máxima oxidación?
¿Se acuerdan o no? A ver si yo creo que acá tenemos, para que recordemos lo que es la oxidación del carbono. Esto es un carbono, bueno, no importa, se va a ir solo. Esto que está acá, el metano, es un carbono en su máximo estado de reducción. O sea, que tiene todos sus electrones cerca de su núcleo. No hay diferencial de carga en su unión, en sus uniones covalentes. No están desplazadas ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿Entienden lo que les digo? Eso es una cuestión básica de química. Está reducido en el metano. Ahora, puede ocurrir que en determinadas condiciones del ambiente, ese carbono, en presencia del aire, ¿se acuerdan que si los dije el oxígeno del aire, pueda introducir a su estructura una molécula de oxígeno? Por ejemplo, acá, donde tengo un grupo oxidrilo, esa es una función alcohólica, y como el oxígeno es muy electronegativo, ese duplete electrónico de la unión covalente va a estar desplazado ¿hacia quién? Hacia el oxígeno. Por lo tanto, el carbono va a pasar a tener una diferencial de carga positiva y se dice que el carbono acá ya comienza a estar oxidado, ¿sí? Puede ocurrir una nueva oxidación donde ahora el carbono comparte dos cargas con el oxígeno, dos dupletes electrónicos desplazados hacia el oxígeno. El carbono, el núcleo del carbono, va a tener una diferencial de carga, porque no es una carga neta, ¿sí? Positiva sobre su átomo. ¿Esta qué función es? Es una función ceto o una función aldehído, de acuerdo a si la encuentran en una molécula, en este caso es aldehído, pero si esa función está en un carbono secundario, es una función ceto. ¿Saben lo que es un carbono secundario? Bueno, ahora lo vemos en la estructura. ¿Hasta acá está claro? Puede tener otra oxidación más y pasamos a tener un carboxilo, una función carboxilo, ¿sí? Es un ácido. Este es el ácido fórmico. Y el último estado de oxidación del carbono es se produce cuando ya directamente sus valencias están compartidas con dos oxígenos, por lo tanto, toda la carga electrónica de ese carbono va a estar desplazada hacia los átomos con los cuales se unen. ¿Está bien? Esto, ¿ustedes vieron el ciclo de Krebs? ¿Lo estudiaron o lo vieron? No sabemos si lo estudiaron o lo aprendieron. Mejor dicho, si lo estudiaron no sabemos si lo aprendieron. Bueno, ¿ustedes vieron que a partir de una glucosa, al final de todo, yo tengo 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua? ¿De dónde piensan que vienen esos CO2? De ir oxidando los carbonos de la molécula de glucosa. ¿Sí? Vayan y vuelvan a ver eso y véanlo en retrospectiva. Bueno, yo vuelvo a esta. Volvemos a esta. Tienen propiedades reductoras. ¿Por qué tienen propiedades reductoras? De acuerdo a lo que acabamos de ver, los carbonos, por ejemplo acá tengo un aldehído y acá tengo una cetosa. ¿Por qué es una cetosa? Porque tengo un grupo ceto. Un grupo ceto, ¿dónde está? En un carbono secundario. ¿Qué quiere decir que un carbono es secundario? Que tiene dos valencias, cada una de ellas unidas a otro átomo de carbono. Un carbono primario solamente está unido a otro átomo de carbono. Por ejemplo, este es un carbono primario porque solo comparte una valencia con otro átomo de carbono. En cambio, este tiene una valencia y otra valencia con átomos de carbono. ¿Está bien? Ese es un carbono secundario. Si el grupo ceto, o el doble enlace al oxígeno, que se llama grupo ceto, se llama carbonilo en realidad. Si lo tengo en un carbono secundario es un ceto y si lo tengo en uno primario es un aldehído. ¿Está claro eso? Yo les dije que las azúcares eran polialcoholes que tenían grupos cetos o aldehídos, que es lo que tienen representado acá. ¿Está bien? Entonces, si tengo un grupo aldehído se la denomina generalmente, en términos generales, aldosa, y si tengo un grupo ceto se la denomina cetosa. Eso es para saber qué grupo reductor voy a... ¿y por qué son reductores? Porque estos carbonos, ¿qué dijimos recién en la diapo que viene? Porque en realidad está adelante, que están oxidados. Y todo lo que está oxidado se puede reducir. Si yo lo oxidé,
condiciones adecuadas lo puedo volver a reducir. ¿Se comprende eso que digo? Bueno, acá simplemente tienen ejemplos. Esta es el azúcar más pequeña, que es un gliceraldehído, derivado de un gliceraldehído. Esta es la dihidroxiacetona, que en la glucólisis es de hidroxiacetona fosfato. Acá tenemos glucosa, fructosa, 6 y 5 carbonos, ribosa y desoxirribosa, que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Lo que yo les decía era que si yo tengo este ceto que está oxidado en condiciones adecuadas, puedo volver a tener un alcohol. Cuando algo se reduce, otra cosa se oxida. ¿Recuerdan? ¿Vieron ustedes óxido-reducción? ¿Sí o no? Es fácil esto, ¿sí o no? Para saber. Bueno, entonces, si esto lo puedo volver esto está oxidado, lo puedo volver a reducir a alcohol, hay otra sustancia que se va a oxidar. ¿Está bien? Y si esto se puede oxidar más, hay una sustancia que se va a reducir. Por eso se dice que los azúcares tienen propiedades reductoras. ¿Está bien? Ok. Eso va a permitir, entre otras cosas, cuando ustedes analicen algún elemento de la materia viva, saber qué tipo de azúcares qué tienen ahí. Si tienen una capacidad reductora, probablemente estén en presencia de un azúcar, porque un lípido no lo tiene. ¿Se entiende? Y un aminoácido tampoco. Bueno, además, otra propiedad que ustedes deben recordar: los azúcares tienen actividad óptica. ¿Recuerdan esto? Bueno, entonces vamos a ver qué es la actividad óptica. Todos los azúcares o todas las moléculas, vamos a dejar el azúcar, todas las moléculas que tengan un carbono, miren estos carbonos con estrellitas que les puse acá, que están unidos a 4 cosas diferentes. Fíjense que están unidos a un hidrógeno, a un oxidrilo. Esto es un grupo aldehído y este es un carbono, hidrógeno 2, oxidrilo. Son 4 restos diferentes. ¿Está bien? Se dice que el carbono es asimétrico. ¿Qué sería un carbono asimétrico? Por ejemplo, si tengo un carbono unido a 4 hidrógenos. O, por ejemplo, si tengo un carbono unido a 2 hidrógenos y un oxígeno. A 2 hidrógenos y un metilo, pero ya tengo 2 hidrógenos. Tiene que tener 4 sustituyentes diferentes. Eso lo van a estudiar muy bien en química orgánica. Bien, pero es una de las propiedades de los azúcares y es una de las propiedades con las que probablemente ustedes analicen mezclas. Este no es un tema de biología, pero realmente es una de las cosas que ustedes van a analizar como en su carrera profesional. Se utiliza polarímetros para evaluar si tengo o no azúcares. Entonces, ¿esto se entiende lo que es un carbono asimétrico? Entonces, cuando van a ver en química orgánica que cuando uno está en presencia de carbonos asimétricos, estas moléculas se las denomina, si yo pudiera dibujar su estructura en el espacio, ¿me siguen? O pudiera poner a este gliceraldehído frente a un espejo, en el espejo vería la imagen especular, si estuviera en el espacio tendría la imagen opuesta especular, y tienen la propiedad, por eso se las llama imágenes especulares, y se los llama a estos dos diferentes isómeros ópticos o enantiómeros, así lo van a encontrar en los libros. Y estos carbonos se los denominan quirales o asimétricos y tienen la propiedad de desviar la trayectoria de un rayo de luz polarizada. ¿Qué quiere decir esto? La luz en general, toda la luz que nos ilumina, avanza o ustedes saben que avanza como en forma de ondas, ¿sí? Pero tengo ondas en todas las direcciones. Una luz polarizada, a través de un aparato que se llama polarímetro, tengo una fuente de luz que va a emitir ondas en todas las direcciones, pero cuando pasa a través de un determinado prisma, que es el prisma de Nicholl, lo que voy a obtener cuando la luz, el rayo de luz, el haz de luz atraviesa este filtro, es luz que va vibrando en una sola dirección.
¿Se entiende? Tengo ondas que van para todos lados, avanzan en este sentido, pero para todos lados, pero cuando pasan por este prisma, solamente van a vibrar en una dirección. ¿Qué pasa? Yo tengo este aparatito con el cual obtengo luz polarizada. De repente le pongo una solución de algo, por ejemplo de ese gliceraldehído, ¿sí? Y la luz que venía, fíjense, vibrando para arriba y para abajo en esta dirección de la flecha, cambia el eje de la vibración. La puede cambiar hacia un lado o la puede cambiar hacia el otro. Entonces, yo puedo deducir en base a eso que la sustancia que yo puse me desvió la dirección de la trayectoria de la luz polarizada, tiene actividad óptica. ¿Me siguen? Ya que desvió el rayo de luz hacia la derecha o hacia la izquierda. En base a esto se dice que tengo un azúcar que es destrógira o levógira. Y esto, como lo van a tener ahí en ese parrafito que les dejé, se utiliza justamente en la industria alimenticia para medir la concentración de ciertos azúcares, esta propiedad de los azúcares y la capacidad de desviarlo. Lo van a ver más adelante en alguna otra materia relacionada, simplemente es para recordárselos. Bueno, acá tenemos un montón de monosacáridos. Esto es para seguir, esto todavía no describimos ninguna función, estamos hablando de las propiedades que tienen los azúcares. Son isómeros ópticos o enantiómeros, dijimos antes, y ahora les voy a dar otro tipo de isomería. A todo esto, ¿saben lo que es la isomería? ¿Cómo se define? A ver, la isomería. Ella me dijo que sí. Ella sabe, pero no me lo puede escribir. A ver, con tus palabras. Si te pregunto ahora en parcialito, ¿qué es la isomería? No lo contestaría. ¿Quién me lo contesta? Exactamente, el mismo peso molecular, mismos componentes, misma fórmula molecular. O sea, yo puedo escribir carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno 28, pero cuando desarrollo la estructura, puedo tener, cuando desarrollo la fórmula o cuando estudio la molécula, todos esos átomos pueden estar puestos de maneras diferentes en el espacio. Entonces, hasta ahora hablamos de la propiedad de que son reductores, de la capacidad de desviar la trayectoria de un haz de luz polarizada, lo cual los va a hacer destrógiros o levógiros. Esa es la D o la L que ustedes encuentran adelante de la palabra, del nombre del azúcar o del aminoácido. Lo van a volver a ver con los aminoácidos que también tienen carbonos asimétricos. Bien, ahora, esta es otra forma de isomería, son epímeros. ¿Por qué? Fíjense, acá tengo manosa y acá tengo glucosa. Las dos son D, ¿qué quiere decir? Son destrógiras, eso ya sabemos lo que es. Ahora fíjense, en ambos casos, manosa y glucosa, tienen la misma, si ustedes cuentan los carbonos son 6, cuentan los oxígenos son 6, cuentan los hidrógenos son 12. Yo podría escribir eso, carbono 6, oxígeno 6, hidrógeno 12. Pero solamente cuando desarrollo la fórmula, de acuerdo a cómo están ubicados este oxidrilo que se encuentra en el carbono 2 respecto del carbono 1, voy a poder saber si es manosa o glucosa. Fíjense, no es una cuestión de que yo lo escribí para allá en lugar de escribirlo para acá. Es que en el espacio, cuando uno estudia la conformación espacial, este carbono se encuentra orientado de otra manera en esta molécula de manosa respecto del de la glucosa. Entonces, a estos isómeros se los llama epímeros. Bien, acá tenemos otro ejemplo que sería el de la glucosa con la galactosa. Fíjense que ambos son D, simplemente que difiere la ubicación del oxidrilo en posición 4. Todo lo que tienen escrito acá, fíjense, tienen azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 y de 6 carbonos, son de la serie D, son todos dextrógiros, quiere decir que tienen una serie L, ¿sí? Y a su vez, entre ellos pueden tener epímeros. Una pregunta, ¿que sea epímero es que compartan estos carbonos? No, que sea epímero quiere decir que tienen la misma fórmula.
Bueno, hasta ahí vamos, son carbono, contá los carbonos, carbono 6, oxígeno 6, hidrógeno 2. Cuando yo puedo estudiar, porque no es cuando yo escribo la fórmula a mano en un papel, eso es una forma de representar la fórmula. Cuando yo puedo estudiar desde la química orgánica, no lo vamos a hacer desde la biología, o desde la fisicoquímica, la estructura de esa molécula en el espacio, va a ocurrir que en el carbono 2 vas a tener, que en un caso voy a tener un oxidrilo ubicado, ahí tengo una hibridación sp3 del carbono, voy a tener un oxidrilo ubicado de una manera, mientras que en el otro lado, suponete que esté así, no sé cómo explicarles, a ver. Va a estar en el carbono 2, solamente que el oxidrilo va a estar de un lado diferente, en un lado y en el otro. Siempre es en el carbono 2. Esto es respecto, en la manosa es un epímero respecto de la glucosa. Ahora, la galactosa en carbono 2, ahora la galactosa es un epímero respecto de la glucosa en el carbono 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Siguen siendo isómeros. Son isómeros. Isómeros de posición se los llaman epímeros porque es un solo carbono, ¿sí? Bueno, estas son propiedades que tienen los azúcares, que es un repaso de lo que estudiaron en biología general. Y esto es la forma en que se representa la estructura de los azúcares. Que lo van a sufrir un poco más en orgánica, acá no los vamos a torturar con esto, pero para que cuando lo vean en los libros tienen básicamente tres formas. La forma tradicional, que es la proyección de Fischer, donde escribo todos los carbonos, y ahí sí, yo cuando soy estudiante tengo que escribir del lado correcto el oxidrilo para decir que es manosa o glucosa, ¿sí? La proyección de Howard, que es esta que me la dibuja como un hexágono, y acá tenemos la proyección Silla, que es en realidad la que está tratando de representar la verdadera forma del azúcar en el espacio. ¿Está bien? O sea, el azúcar no es una cosa plana, sino que tiene una conformación, así como vimos con las proteínas, ¿sí? Y fíjense que acá se ve muy bien. Si este oxidrilo, fíjense que hay algunos que tienen rayitas y otros que tienen línea llena. Entonces, el enlace de la rayita quiere decir que está debajo de un plano y la línea llena arriba de ese plano. Si esto es un plano, hacia abajo tengo un enlace y hacia arriba tengo el otro. Y ahí viene lo de los epímeros, porque lo puedo tener hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de monosacáridos y simplemente les di nombres, ¿sí? Glucosa, manosa, galactosa, vimos las propiedades y vimos cómo se escriben en el papel. Estos también son monosacáridos, pero tienen una propiedad respecto de las otras azúcares. Los otros monosacáridos se dicen que son azúcares simples, porque solamente tengo carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Está bien? Esto se lo llama azúcares complejos. ¿Por qué? Porque tengo alguno de sus restos, por ejemplo un oxidrilo, por ejemplo la función aldehído, reemplazados por algunos restos que contienen en su estructura, por ejemplo, nitrógeno. Por ejemplo, acá ven, tengo un oxidrilo reemplazado por una amina. Entonces a esto, que era una galactosa originalmente, se la va a llamar galactosamina. ¿Sí? Estos azúcares complejos son muy importantes desde el punto de vista biológico de la estructura. Todos los otros que vimos son importantes para entrar en rutas metabólicas. Estos se van a obtener a partir de los otros y van a favorecer ciertas propiedades fisiológicas de las células. Por ejemplo, acá tengo una manosamina, una galactosamina, acá tengo un N-acetilneuramínico. Fíjense que tengo como resto, donde iba un oxidrilo, tengo acá una función amida, o sea, esto es un acetil, acá tenía una amina, y esta amina fue a su vez condensada con un acetato y se me forma N-acetilneuramínico. Eso es lo que se conoce como ácido siálico y es muy importante para ciertas funciones celulares. Entonces,
cuando un oxidrilo es reemplazado por una función que contiene un ácido o una amina, se los llama azúcares complejos, o monosacáridos complejos, mejor dicho. Bien, ¿qué son los disacáridos? Otra vez me faltó acá. ¿Qué son los disacáridos? Los disacáridos van a ser los que se obtienen a partir de una condensación. ¿Recuerdan las 4 reacciones químicas? Una condensación porque entre 2 oxidrilos presentes cada una en un monosacárido se va a liberar una molécula de agua y se va a formar el disacárido. Se los muestro acá porque este desapareció. Por más que me tomé todos los... no importa. Si en las PDF lo tienen bien. Entonces, hay una condensación, se libera agua y se forma el disacárido. Fíjense, acá tenemos como disacárido la lactosa, que es el azúcar de la leche, que se forma entre una molécula de galactosa y una de glucosa, se libera una molécula de agua y se forma este disacárido. Esto es lo que le va a dar, es el azúcar de la leche, le va a dar el dulzor. Y acá tenemos otra que es la sacarosa, que es el azúcar, ustedes saben, que nosotros consumimos y que viene de la caña de azúcar o de la remolacha o de otro vegetal de donde se puede extraer este disacárido. Condensación entre una fructosa y una glucosa, voy a tener el disacárido. Fíjense que acá la lactosa me dice, cuando está unido, fíjense la fórmula, beta 1,4. Fíjense nuevamente, acá tenemos otra forma de llamar a este compuesto. Cuando fíjense en este carbono que está acá, el 1. Este carbono puede tener el oxidrilo hacia arriba. ¿Socorro, Darío? ¿Socorro? Mientras Darío viene a socorrerme les digo. Volvió, no vengas. Bueno, voy a dejar esto acá. Odio esto. Les aclaro, yo soy feliz, Darío sabe, en la segunda parte del cuatrimestre tiene que venir con el proyector, pantalla, aunque les voy a decir, los televisores de las otras aulas no son así, son diferentes y me parece que son mejores para pasar las presentaciones. Bueno, fíjense ese carbono que está ahí. Ese oxidrilo puede estar hacia arriba o hacia abajo. Si está hacia arriba en el espacio, recuerden la silla, hacia arriba de un plano, y se une con este oxidrilo que está hacia abajo en la glucosa, se dice que se forma un enlace de esta manera que se denomina beta. ¿Sí? Este oxidrilo hacia arriba del plano ecuatorial se denomina beta. Y el enlace que se forma es un enlace beta 1,4. Ahora, si el oxidrilo, como en este azúcar, está hacia abajo, fíjense que en este caso la fructosa tiene el oxidrilo hacia abajo del plano ecuatorial como la glucosa. El enlace que se forma es alfa, ¿sí? Y en este caso va a ser alfa 1,2. Esto porque ustedes van a encontrar toda esa nomenclatura dentro de los libros. Bueno, tenemos la lactosa, tenemos la sacarosa. Bien, vamos. Yo les dije que en un sentido inverso, si yo tengo, a esto elimino agua y formo lactosa, pero si yo adiciono agua bajo ciertas condiciones, voy a poder hidrolizar, era el segundo tipo de reacción. Hidrolizar. Entonces, cuando hidrolizo lactosa, voy a obtener glucosa y galactosa, ¿sí? Y esto en el organismo ocurre gracias a la enzima lactasa. ¿Está? La enzima lactasa la tenemos en el intestino y permite desdoblar ese azúcar de la leche en glucosa y galactosa, y entonces va a permitir que los transportadores que están en las células intestinales, como van a ver cuando estudian digestión, puedan transportar esos azúcares, esos monosacáridos, hacia el interior de la célula. Hay muchas personas cada vez más
que no tienen esta enzima o tienen una enzima deficiente, por lo cual se queda la lactosa en el intestino. ¿Y quién la aprovecha? La microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? Bien. Entonces, ellas, las bacterias, toman a la lactosa, la descomponen y generan gases, generan desechos que hacen que esas personas tengan un intestino irritable. Entonces, lo que la industria desarrolló fue una leche con baja cantidad de lactosa o con cero lactosa. Yo les dejo la pregunta. Es muy fácil contestar. ¿Cómo hago para obtener esto? Es muy fácil contestarla. En general, la industria lo que hace es tener una alta cantidad de enzimas recombinantes, lactasa, y pasa la leche por esos filtros, pero hay muchas otras formas por ahí más económicas de obtenerla, ¿sí? Vamos a los polisacáridos. Esto es lo que por ahí ustedes más se acuerdan. Los polisacáridos dijimos que, bueno, hasta ahora vimos monosacáridos. A ver, monosacáridos. De esos monosacáridos, fisiológicamente para la célula, ¿cuál es el más importante de todos los que les puse ahí en la pantalla? Para una célula, ustedes son células. ¿Cuál es el que quisieran tener siempre? La glucosa. Porque la glucosa es el monosacárido que la célula utiliza para oxidar y tener energía, obtener ATP a partir de ello. Si no tiene glucosa, va a utilizar otros sustratos, pero a la célula le interesa tener eso. Luego vimos disacáridos, que vienen en algunos productos alimenticios, ¿sí? Y que nosotros consumimos y a partir de los cuales, por ejemplo, obtenemos glucosa, porque la glucosa del azúcar la obtenemos después que hidrolizamos con sacarasa, la sacarosa. ¿Me siguieron? Ingiero glucosa y fructosa después de desdoblarla en el intestino. Ahora vamos a los polisacáridos. Tenemos dos tipos de polisacáridos, los que son homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, que son los que a ustedes no les gustan. Los homopolisacáridos, ¿qué querrá decir? Que están compuestos por ¿cuántos tipos de monosacáridos? 1. Y a su vez, como ustedes ven, puedo tener los lineales y los ramificados. Y dentro de los heteropolisacáridos también. Bueno, vamos a ver los homopolisacáridos. Primero vamos a ver los homopolisacáridos que tienen los vegetales. Es muy sencillo. Los homopolisacáridos que tienen los vegetales son el almidón y la celulosa. ¿Está bien? Yo les recuerdo esto ustedes seguramente lo aprendieron incluso en la escuela secundaria, que es cómo los vegetales obtienen sus monosacáridos para luego obtener los polisacáridos. Por la reacción de fotosíntesis, ¿recuerdan? Ellos a partir de dióxido de carbono y agua, en una reacción como inversa a la oxidación, van a obtener los monosacáridos a partir de los cuales no solamente van a obtener los polisacáridos, sino que no solamente van a obtener, por ejemplo, el almidón o van a obtener la celulosa, sino que a partir de ellos y a través del ciclo de las pentosas van a obtener intermediarios metabólicos. Lo van a ver en química biológica. Lo que quiero que vean es la importancia de ese polisacárido, de la obtención de los monosacáridos. A partir de ellos van a poder construir sus moléculas complejas, DNA, RNA, proteínas y lípidos, ¿sí? La verdad que las plantas son maravillosas. Simplemente por tomar CO2 y por tomar y agua y energía lumínica pueden construir toda su estructura, cosa que nosotros no podemos hacer. Bueno, el almidón básicamente es de reserva. ¿Qué quiere decir de reserva? Que lo almacena y en condiciones adversas va a hidrolizar cada una de esas uniones covalentes que se llaman uniones glucídicas. Yo me olvidé de mencionarlo, pero las uniones que hay entre un azúcar y otra se denominan uniones glucídicas. Si se forman por condensación, se rompen por hidrólisis, ¿sí? Hidrolizan y empiezan a liberar glucosas, porque es un polímero de la glucosa, y esa glucosa la van a utilizar para la obtención de energía. Está formado por, si bien son homopolisacáridos, tiene dos tipos de cadena. Una lineal, que es la amilosa, que fíjese que tiene uniones alfa, recuerden, hacia abajo,
el oxidrilo alfa 1,4 entre sus monómeros y la amilopectina, que tiene uniones alfa 1,6 y acá que no se ve alfa 1,4, ¿sí? Se ramifica. En este oxidrilo que está en posición 6, en la amilopectina se va a unir otra glucosa y se va a ramificar. Ambas moléculas, ambos polímeros van a formar lo que se conoce como almidón. ¿Dónde se almacena el almidón? En las hojas, la raíz, en el tallo. Si ustedes toman una hoja de alguna plantita, ese gomero que nos tiene hartas, que nos saca toda la luz, lo vamos a cortar un día. Se agarran una hoja del gomero y buscan almidón, ¿van a encontrar? No. ¿Dónde se almacena? Van a su planta que tienen en su casa. ¿Dónde buscarían el almidón? Alguna planta que tengan, por ahí no les gustan las plantas, no tienen ninguna. Vayan a la heladera y busquen alguna verdura. ¿Dónde buscarían el almidón? ¿Dónde? Bien, ¿y la papa qué parte de la planta sería cuando la planta está entera? ¿Nunca viste una planta de papa? ¿Y nunca te imaginaste dónde puede estar eso? Viste que hay papas blancas y papas negras. Las papas negras, ¿por qué son negras? Déjenla que piense, a ver si lo razona. La papa negra, que está llena de tierra. ¿La papa se cultiva bajo tierra? No, la papa se cultiva, todas las plantas se pone la semilla en la tierra, empieza a crecer un tallo, hojitas, todo lo demás, flor, pero algunas plantas debajo de tierra desarrollan bulbos, tubérculos, ¿sí? La papa es un tubérculo que se desarrolla bajo tierra, ¿está bien? Bueno, ese es un órgano de la planta que tiene como función reserva. ¿Qué otro conocen? La batata, que es una prima hermana, el boniato, ahora me dicen todos los de esa, la zanahoria, ¿sí? O sea, tengo que tener, ¿las frutas tendrán almidón? ¿Qué fruta no les dejan comer cuando hacen una dieta? Ninguno hace dieta. Bien, me parece perfecto, cada uno tiene que estar como quiere. Pero hay, bueno, piensen. Por ejemplo, una naranja no tiene almidón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una banana? No, porque esto no es de una banana. Eso yo lo saqué de cualquier lado, no sé si tiene. Pero una banana sí tiene almidón. Bueno, acuérdense de eso. Piensen a ver dónde están las cosas. Ustedes van a ser licenciados en tecnología de alimentos. Vayan pensando en qué parte de cada cosa están los nutrientes, porque en realidad ustedes van a ser licenciados en alimentos para alimentar ¿a quién? A ustedes mismos. O sea, a la especie humana y a los animales. Porque se pueden dedicar a los alimentos para animales, ¿verdad? Entonces piensen dónde van estando las cosas de las que vamos hablando. Igualmente esto nos interesa desde el punto de vista celular a nosotros. Acá tenemos la celulosa. La celulosa es compleja porque tiene unas uniones raras, porque son beta 1,4, ¿sí? Son muy difíciles de hidrolizar, ¿sí? Hay que tener una enzima que nosotros no tenemos, que es la celulasa, que sí tienen los rumiantes. Las vacas, las ovejitas, todo eso tienen esa enzima. Entonces pueden consumir grandes cantidades de celulosa y pueden degradarla, o sea, consumen grandes cantidades de plantas, las degradan y obtienen a partir de la celulosa también azúcares, ¿sí? Fíjense que tenemos, son monómeros lineales de glucosa, pero están unidos en una forma beta 1,4. Y a su vez, cada polímero lineal, fíjense, cada polímero lineal, voy a tener varios polímeros lineales. Fíjense qué hay entre este polímero y este polímero. ¿Lo ven desde ahí? Tienen las diapos que yo les dejé. Hay interacciones débiles. ¿De qué tipo? Puentes de hidrógeno. Entonces, a lo largo de todo ese polímero largo, tan
cuántos puentes de hidrógeno hacen que eso sea una estructura de 3 o 4 cadenas de polisacárido celulosa muy estable y muy resistente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, todas estas cadenas van a interaccionar entre sí y fíjense, eso va a formar una microfibrilla que me va a dar la fibra de celulosa que en definitiva va a terminar formando la pared celular de las células vegetales y eso es lo que le va a dar estructura a la célula y protección. Por eso al principio yo les decía que algunos polisacáridos podrían generar este tipo de cosas. Glucógeno, también es de reserva, también es un polisacárido de la glucosa. Miren qué noble la glucosa. La glucosa, en este caso, en el caso del glucógeno, se polimeriza con uniones. Es una molécula larga, ramificada, porque tiene uniones alfa-1 4 y alfa-1 6. ¿Es igual a quién? Acabamos de ver. ¿A cuál del almidón? El almidón tenía 2 tipos de cadena, a la amilosa, ¿sí? Entonces, pero tiene distinta cantidad de monómeros. Vuelvan después a la diapo y fíjense que ahí les dejé el monómero. Estos forman unos verdaderos gránulos de glucógeno que están solamente en células animales. Perdón, ¿la amilosa o la amilopectina? La amilopectina, tenés razón. Muy bien, la amilopectina es ramificada. Bien. Estos gránulos, estas cadenas de glucógenos que se ramifican, se ordenan adentro de la célula, porque es una célula animal, en torno a una proteína que se llama glucogenina. Esa proteína lo único que va a hacer es ayudar a que se forme el gránulo, ¿sí? O sea, el gránulo no se puede formar en cualquier lugar. Donde esté la proteína, una vez que se va sintetizando el glucógeno, se va a ir depositando en torno a esta proteína que le va a permitir adoptar la disposición termodinámicamente más estable, más pequeña, para que esté dentro de la célula en algún lugar. Ahora bien, ¿en qué células de un animal puede haber glucógeno? ¿Qué les parece? El glucógeno es reserva. ¿Qué células del organismo administran energía, administran la glucosa o deben requerir de esto para tenerlo como reserva porque requieren mucha energía? El hígado es un almacenador. ¿Y qué más? El hígado tiene, porque de hecho ese es un corte de hígado que está teñido con paz, lo deben haber visto en la primera clase, donde se evidencian los gránulos de glucógeno. Pero hay algo más que tiene gránulos de glucógeno porque lo requiere, porque tiene una alta actividad. Los músculos, ¿sí? Los músculos, pero no todos los músculos esqueléticos. Bueno, nada, esto es para que ustedes vean, es una cosa muy sencilla que luego van a profundizar en donde vean más fisiología. Ustedes ingieren el alimento, como veíamos la clase pasada, en el estómago y en la primera parte del intestino se digiere, se absorbe, y lo que se van a quedar cuando uno ingiere glúcidos es con glucosa. Siempre lo que absorbo en mayor cantidad es glucosa. Y la glucosa lo que va a hacer cuando ingresa al organismo, esto como cultura general, va a estimular la secreción de insulina. Y la insulina lo que va a estimular es la captación de glucosa por parte del hígado y por parte del tejido muscular y por parte del tejido adiposo, ¿sí? Si el tejido adiposo capta mucha glucosa, la va a transformar ¿en qué? En grasa. Ojo. Así que no hay que comer mucha glucosa de más. En cambio, si el hígado o el músculo captan mucha glucosa, la van a transformar en glucógeno para almacenar esa energía, ¿sí? Bien. Esto simplemente para que lo vean en sus casas. Acá les dejé, a partir de la glucosa, el organismo animal puede transformar en glucógeno. ¿Por qué el animal? Porque las plantas hacen almidón. La glucosa, fundamentalmente el hígado, puede hacer, fíjense que esto dice
glucogénesis, no es glucogénesis, está mal este cartel, es glucogenogénesis. Me acabo de dar cuenta, es glucogenogénesis, porque glucogénesis es generar glucosa a partir de otras cosas, ¿sí? Así que esto corríjanlo, por favor. Esto es glucogenogénesis, o sea, a partir de glucosa biosintetizo glucógeno y lo almaceno. Y cuando me falta glucosa, porque no estoy consumiendo glucógeno, porque me puse una dieta hipocalórica total, a partir del glucógeno degrado en un proceso que se llama glucogenólisis. Y libero glucosa para que el organismo tenga, ¿sí? Y acá en este cuadrito les dejo fundamentalmente para que tengan en cuenta que en el hígado, en general, se genera glucógeno para almacenar energía, que si el organismo necesita, va a degradar y lo va a liberar a la circulación. Mientras que en el músculo no va a ser tan bondadoso. Si el músculo tiene glucógeno y lo degrada, ¿para qué lo va a degradar? Para obtener ATP, ¿sí? Para la contracción. ¿Está bien? Para la contracción, para el funcionamiento, el músculo se contrae y se relaja y necesita mucho ATP para eso, ¿sí? Entonces, cuando ya no tiene glucosa que viene de circulación, lo que hace es degradar el glucógeno que almacenó, pero para contraerse, no para liberarlo a circulación para que todas las demás células tengan. Eso lo hace el hígado. Bueno, acá están los que no les gustan, que son los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos que están formados por disacáridos, que a su vez están formados por monosacáridos complejos. ¿Se acuerdan los que vimos antes que tienen oxidrilos reemplazados por algún resto con aminos, con carboxilos? Son muy importantes en los animales. Se los denominan GAGs o glucosaminoglicanos o glucosaminoglucanos. Son muy importantes en la matriz extracelular. Y además de que van a dar estructura a esa matriz extracelular, van a favorecer la comunicación entre células y el sostén de las células que se apoyan sobre la matriz. Acuérdense de esto cuando vean tejidos. Van a tener una parte en la segunda parte del cuatrimestre con tejidos, animales. Bien, fíjense acá simplemente para que tengan idea. Yo les dibujé estos, bueno, acá tienen cómo se representa. Tengo dos azúcares, esto es un disacárido, ¿y es un disacárido de qué? Es un disacárido formado por galactosa y N-acetilglucosamino. Este disacárido formado por galactosa y N-acetilglucosamina, sulfato, forma lo que se llama heparansulfato. Y el heparansulfato, cuando se polimeriza, forma lo que ustedes conocen como ¿qué? ¿Heparina? ¿Nunca escucharon hablar de la heparina? ¿En serio? ¿Nunca se sacaron sangre? ¿Nunca se sacaron sangre? ¿Y nunca se preguntaron por qué cargan muchos tubitos? ¿Vieron que sacan además sacan 20 mililitros, cargan 3 tubitos, tiran el resto, que uno le da una bronca, me tiraste la sangre? ¿Nunca se preguntaron por qué hay varios tubitos? ¿Para qué tanto tubito? Si ustedes supieran que con 20 microlitros se hace una determinación. Para hacer varios estudios, pero no necesariamente, sí, se hacen varios estudios, pero ¿por qué 2 tubitos mínimo? Se los voy a... Por si se pierde, sí. No, o sea, que se pierda la muestra. No, porque en algunos estudios se necesita plasma y en el otro estudio se necesita suero. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, clase rápida de bioquímica se las doy después, pero esto se utiliza de anticoagulante. Cuando a una persona la anticoagulan, hay veces que le dan un derivado de la heparina, te dicen, está heparinizado el paciente, ¿sí? Entonces, esto es un glucosaminoglucano. Bueno, acá tienen otro, es un polímero de este disacárido, es el ácido hialurónico. Un polímero de este disacárido forma el condroitin sulfato y acá tenemos la heparina, ¿sí? Van a verlos en matriz extracelular animal. Son muy importantes.
y cada vez más, ¿sí? Porque tienen un rol muy particular en los tumores. Ustedes no se van a dedicar a esa parte de la biología, pero la gente que sí se dedica está teniendo hoy en día muy en cuenta esto para estudiarlo, para hacer terapias antitumorales. Bueno, eso es una forma para que vean por qué son tan grandes. Esto es un proteoglucano, que además de tener el glucosaminoglucano, tengo acá en el medio, esto que se ve como gris, una proteína larga, y fíjense, a esta proteína larga se unen todas estas cadenas anaranjadas de glucosaminoglucano, que a su vez se unen a una molécula de ácido hialurónico que es otro glucosaminoglucano, y eso forma como una malla gelatinosa donde las células se van a apoyar, y como son gelatinosas absorben agua, ¿sí? Y la célula puede, y en ese agua van a estar solubilizados alimentos para la célula, van a haber solubilizados mediadores químicos, puede haber bacterias, puede haber un montón de cosas, pero es muy importante porque es lo que ustedes conocieron como el tejido conjuntivo, la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Bueno, y esto es lo último que vamos a ver de glúcidos, es para que tengan idea, ¿dónde más tengo glúcidos? Dijimos, hasta ahora fundamentalmente obtención de energía, hasta ahora dijimos eso, no importa en qué forma, porque si era un polisacárido lo degrado y obtengo energía. Donde empezamos a verlos como sostén o forma de estructura fueron los glucosaminoglucanos. Y esto es otro lugar donde hay glúcidos. Fíjense, esto es una bicapa lipídica. La bicapa lipídica, ustedes saben que hay proteínas asociadas. En el dominio extracelular de la bicapa lipídica, si tengo una célula, el dominio extracelular es lo que se encuentra. ¿Se acuerdan que hablamos de dominios en la clase de proteínas? Es la porción de la proteína que se encuentra hacia afuera de la célula. Ahí, solamente ahí, voy a tener grandes cadenas de oligosacáridos. Y esas cadenas de oligosacáridos, esto es lo que se llama una glucoproteína. Cuando ustedes escuchan hablar de la glucoproteína o cuando escuchan hablar del glucocálix que tienen en la vellosidad intestinal, son glucoproteínas con mucho glúcido, se encuentran hacia la parte externa y son complejas, están formadas por distintos tipos de monosacáridos, ¿sí? Y en general son monosacáridos complejos, sustituidos, ¿sí? Bueno. Esto, acá tenemos también, podemos tener no solo una glucoproteína. Fíjense que acá les aparece serina, treonina, son 2 aminoácidos, o asparragina. En estos aminoácidos solamente se une el resto de oligosacárido. De acá tenemos un glucolípido, que ahora vamos a ver lo que es. El glucolípido los glucolípidos son importantes también. Hay glucolípidos que tienen un alto resto glucídico, son muy importantes en el sistema nervioso central para formar la mielina. La famosa mielina está formada por gangliósidos que tienen un alto resto de glúcidos, y por ejemplo también hay glucolípidos que van a contribuir al sistema BO. ¿Saben lo que es el sistema BO? Díganme que sí. ¿Qué grupo de sangre tienen? Vos, ¿qué grupo de sangre tenés? No puedo creer, ¿no sabés el grupo de sangre? Chicos, lo tienen que saber. Si tienen un accidente y le preguntan, díganme el grupo de sangre. ¿Nadie sabe qué grupo de sangre tiene? 0 positivo. 0 positivo. Eso es un problema, tener 0, pero menos que tener 0 negativo. Bueno, vos no tenés sí, tenés algún resto glucídico. Eso que tienen ahí, que es el sistema BO, dice si soy positivo o negativo, si soy A, B, AB. En realidad no dice si soy positivo o negativo, ese es otro sistema formado por glúcidos. En ese caso me dice si soy A, B, AB o 0. Si soy 0, no tengo ninguno de esos glúcidos, ¿sí? Pero son importantísimos. Porque eso es lo que... Tienen que saber el grupo de sangre que tienen, porque si tienen un accidente en la vía pública y les tienen que pasar sangre, tienen que evitar morirse si les pasan la sangre. Pero es importante. Algo de ustedes tienen que saber. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Y si se dieron las vacunas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Qué? No, me quedé pensando que no tenía el 0. Mira. Estos, fíjate, este resto glucídico, ¿ves acá?
Después fíjate que tiene, espera que me voy de este lado, para que puede estar unido a un lípido, ¿ve? Esto es un lípido que está anclado a la membrana o a una proteína, está formado por glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa, N-acetilgalactosamina y fucosa. Esto es el antígeno A. A su vez puede ser positivo o negativo, de acuerdo a otro antígeno que también se encuentra en la superficie del glóbulo rojo. ¿Está bien? Este es el antígeno B, que es diferente en cuanto a la composición de estos glúcidos, ¿sí? Y este es el antígeno 0. ¿Qué es lo que no tiene el antígeno 0? Fíjense, el antígeno B tiene galactosa unida a la última galactosa mientras vuelve. El antígeno A tenía, creo que una N-acetilgalactosamina unido a la galactosa. Y el antígeno 0 no tiene eso. ¿Está bien? Y a su vez, ¿cuándo vuelve? Lo odio. Ahí está. Bueno, fíjate que el antígeno 0 no tiene este rojo o este azul. Está la galactosa anterior, pero no tiene ni este ni este. O sea, te está diciendo que es eso. ¿Qué pasa con estos antígenos? Que si vos no lo tenés y lo inyectás o te dan sangre de otra persona, vos no tenés, tu cuerpo reconoce, tu cuerpo cuando generó autoinmunidad o cuando generó la inmunidad, reconoce este antígeno que tenés. Si a vos te inyectan sangre de esta persona, no va a reconocer el antígeno A, porque vos no tenés A en tu cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desarrollar una respuesta inmune que va a atacar toda esa sangre que te dieron. Te puedes causar una hemólisis generalizada y podés pasar a estar en una situación grave. Por eso les digo que tienen que saber lo que tienen, sobre todo si llegan a ser 0. O si son A o si son B también, porque el cuerpo reconoce específicamente lo que tiene él, no lo que le viene de afuera. Pero A y B pueden recibir de 0 o no. Claro, A y B pueden recibir de 0. A, B y AB pueden recibir de 0. ¿Sí? Por eso 0 es el donante universal. Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? Es muy sencillo lo que vimos, repasamos. Ahora vamos a la parte que más me gusta, que son los lípidos. Los lípidos, que son moléculas odiadas por todos, porque los ven como una grasa. La grasa. Y sin embargo, son súper importantes. Porque los lípidos no solamente nos van a dar estructura como seres vivientes, y ahora vamos a ver por qué, sino que además van a funcionar como, no estructura respecto del salvavidas de grasa, no, estructura porque va a ser lo que va a delimitar la célula, ¿sí? Sino que además van a funcionar como reserva de energía, como mediadores químicos, como cofactores enzimáticos. Entonces, y van a ser parte de la estructura de hormonas. Esto respecto a la fisiología animal. Los vamos a clasificar simplemente para que los podamos estudiar de alguna manera en dos grupos. En aquellos lípidos que contienen ácido graso, siendo el ácido graso nuestra unidad de lípido, ahora vamos a ver qué es. A estos que contienen ácido graso se los denomina saponificables. ¿Lo vieron esto en algún lugar? Bien, entonces no lo tengo que explicar. Y aquellos lípidos que no contienen ácido graso en su estructura, ya sea porque forma parte, en general cuando tienen ácido graso es porque se pueden saponificar, que no contienen ácido graso y son no saponificables. Dentro de los primeros tenemos los glicerolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos y ceras. Y dentro de los segundos tenemos esteroides, prenoles, y dentro de estos tenemos sacarolípidos y policetones. ¿Qué es saponificable? La propiedad de formar jabón, muy bien. ¿Qué es un jabón? Pensemos por qué es un jabón. ¿Qué es un jabón para vos? ¿Nunca se preguntaron qué tiene el jabón? Ustedes se hacen pocas preguntas. Son jóvenes muy inquietos con pocas preguntas. ¿Nasal de qué? Lo tenés ahí. El jabón es un ácido graso, básicamente. Detergente es lauril sulfato de sodio, un ácido graso de 12 átomos de carbono. Ahora vamos a ver qué es el jabón.
En general, a partir de las grasas, que son triglicéridos, o sea, tengo un glicerol y 3 ácidos grasos unidos, yo puedo hacer una reacción química en presencia con calor y en medio alcalino, y falta el calor porque se debe haber ido a algún lado, y en medio alcalino, lo que puedo lograr es que este ácido graso que está esterificado en cada uno de los alcoholes del glicerol se libere. Eso es saponificar, sacar de su unión, hidrolizar, dentro de las que vimos antes, de su unión éster al ácido graso del glicerol, lo separo. Eso es saponificar. Todos estos lípidos complejos que tenemos acá, si yo hago una reacción de saponificación, me van a liberar ácidos grasos, mientras que estos no. Entonces, la química orgánica, en general, los clasifica de esa manera. Y si entran a este lugar, que es el lugar internacional de clasificación y estudio de todos los lípidos industriales o biológicos, también los clasifica de esta manera. ¿Entendiste lo que es saponificar? Bueno, pasemos. Vamos a ver, dijimos, vamos a tomar el ácido graso como mi unidad para dividir entre saponificable y no. ¿Qué es un ácido graso? Es una cadena, fíjense, larga de carbonos unidos covalentemente entre sí, que solamente tienen unidos a ese carbono hidrógenos. Acá no hay oxidrilos como en los azúcares. Estas cadenas pueden tener distinto largo, distinto tamaño, ¿sí? Bien, entonces tengo una cadena hidrocarbonada, y para que sea ácido tengo que tener una función ácida, y una función ácida en química orgánica es este grupo carboxilo. ¿Está bien? Entonces esto es un ácido graso. Este que tengo acá tiene 16 carbonos, y cuando el ácido graso tiene 16 carbonos se lo llama, o se llama, ácido palmítico. Este ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, para decir, si yo no quiero poner palmítico y pongo 16 2.0, es una nomenclatura de ácido palmítico. 16 es el número de carbonos y 0 es que no tiene ningún doble enlace en su estructura. ¿Está bien? Esto que tienen acá es la representación del tipo de hibridación que tiene el carbono para formar este tipo de uniones covalentes. Tiene una hibridación sp3, o sea, es una hibridación piramidal, ¿sí? Bien. ¿Qué significa el 16? El número siempre te va a dar el número de carbonos. Y el otro número, después de los 2 puntos, te va a dar el número de dobles ligaduras que tengo en la molécula. Acá, ¿tengo doble ligaduras? No. Entonces, es 0. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Acá, fíjense, tengo ácido oleico. ¿Les suena el ácido oleico? Díganme que sí. ¿Van a comprar ustedes en sus casas? Este abunda en el aceite, pero hay uno que vende Cocinero y otras marcas que dicen alto oleico. Esa semilla fue modificada genéticamente para que produzca más cantidad de este ácido graso, porque es beneficioso. Los ácidos grasos insaturados, los que tienen dobles enlaces se llaman insaturados, son más beneficiosos para la salud que los saturados, que son los que no tienen dobles enlaces. Este que tiene un doble enlace, para formar el doble enlace, entre todos los carbonos que tienen simple enlace con el carbono del lado y con los hidrógenos, tenemos hibridación sp3, mientras que acá vamos a tener una hibridación sp2 para formar el doble enlace. Acá, solamente acá. Fíjense, tengo ese doble enlace. Ácido oleico, 18 carbonos, 2 puntos, 1. ¿Cuántos dobles enlaces tengo? 1. Perfecto. Y hay otra cosa más quiero que vean acá. Tengo los dos hidrógenos, el doble enlace cuando se forma entre los carbonos ya dejó de tener, está en un plano. ¿Recuerdan? Básica, química orgánica básica, está en un plano. Entonces, si estos dos hidrógenos están del mismo lado del plano, se dice que tengo isomería cis. Mientras que si tengo un hidrógeno de un lado y otro del otro, se dice que tengo isomería trans. Trans, ácidos grasos, trans. ¿Les va sonando? Bien, vamos a ver.
Fíjense, ácido cis-oleico. ¿Estamos? Cis-oleico. Ácido transoleico. Fíjense, isomería cis, isomería trans. ¿Se entiende lo que se refieren cuando dicen los paquetes de todas las chatarras que comen? Papas fritas, chisito, no sé, todo eso. Eso sí contiene. No contiene grasas trans. Se está refiriendo a que no es que no contiene, tiene mínima cantidad de este tipo de ácidos grasos. Aunque no todos son malos. Ahora vamos a ver. ¿Hasta acá está claro? Pasemos. Bueno, esto era para recordarles todo lo que no tienen que comer, que básicamente está representado acá. Y esto que tienen acá, que es margarina, ¿qué es la margarina? A ver, los chicos que hacen alimentos, algo tienen que saber. ¿Qué es la margarina? Era un reemplazo de la manteca. Perfecto. ¿Pero de dónde viene? ¿De la vaca también? ¿De qué aceite? Perfecto, es un oleico que le sacaron ese doble enlace, lo hidrogenaron, ¿sí? Y formaron esto, porque ahora vamos a ver por qué pasa de líquido a sólido, porque el aceite de la botella está líquida y esto es sólido, pero esto no es grasa vacuna, que son triglicéridos básicamente, esto es aceite que por un proceso industrial. Me van a matar porque ustedes estudian licenciatura en alimento, pero todo lo industrializado no es muy bueno para la salud. Así que cuando sean profesionales hagan cosas buenas para la salud. Entonces, esto se obtiene por un proceso industrial del aceite, que no es lo mismo que la manteca. Es más sano comer manteca que comer esto. Bien, transoleico, cisoleico. ¿Queda claro eso? ¿Eh? Ahora vamos a ver por qué. Mirá, aguanta. Y seguimos complicando la cosa. Acá quiero mostrarles otra cosa además. Acá tenemos un trans que no es malo. Acá tenemos 3 ácidos grasos de 18 carbonos. Fíjense, son todos 18, ¿verdad? 18,1, ¿cuántas ligaduras tiene? Una. Este es el oleico. 18,2 tiene 2 dobles ligaduras, se llama linoleico. 18,3, 3 dobles ligaduras, linolénico. ¿Sí? Bien. Otra cosa les quiero mostrar acá, omega 9, porque van a las farmacias, supongo, y habrán escuchado hablar del omega 6, omega 3 y todo eso. ¿Qué quiere decir omega 9? Que empezando del último carbono a contar, del último carbono, si ustedes cuentan hacia allá, el enlace va a aparecer en el 9º carbono de la cola. Si empieza a contar desde acá, el primer doble enlace, el omega 6, va a aparecer en el carbono 6. Y en omega 3, cuando cuento desde la colita del ácido graso, aparece en el carbono 3. ¿Está bien? Eso significa el omega que ustedes escuchan hablar respecto de los ácidos grasos. Y acá tengo un ácido linoleico, fíjense, es raro este linoleico, todos estos enlaces que están acá son todos cis, después pónganselo a ver, son todos cis, y este es un linoleico conjugado, porque es un omega 6, porque empiezo a contar desde acá, y estoy en la primer doble ligadura, lo voy a tener ahí, pero fíjense, si yo cuento desde este carbono hacia adelante, voy a tener un enlace cis en posición 9 y un enlace trans en posición 11. Complicado, ¿no? Eso es lo que se llama ácido linoleico conjugado, más conocido en todas las góndolas de Pharmacity como CLA. ¿Nunca leyeron CLA? Yo les pido que vayan a Pharmacity cuando salgan de acá. Acá hay una, miren, enfrente de la plaza hay una. Vayan a donde venden todos los suplementos dietarios y van a encontrar muchas de las cosas que hablamos hoy. Esto es CLA. Ese CLA es el único ácido que no es trans totalmente, porque tiene un cis. Es el único ácido graso trans que por ahora se lo considera bueno. Ahora vamos a ver por qué. Y se lo descubrió, se obtiene a partir de la leche, depende de cuánto uno tome leche o lácteos, porque lo genera la vaca en el rumen. Vieron que las vacas hacen rumian y vuelven y qué sé yo. Bueno,
porque tiene este butiribibrio fibrisolvens, que lo que transforma el ácido linoleico en este ácido linoleico conjugado. ¿Sí? Se descubrió que este CLA, entre comillas, porque no, se lo vende como nutracéutico, que ese es un gran campo que se overlapea entre la farmacia y la parte de alimentos, se lo vende como nutracéutico en todas las... la gente va a lo que se compra, el resveratrol, el CLA, todo eso que venden ahí. No se sabe cómo actúa, pero se sabe que puede tener propiedades antiinflamatorias, antihiperlipémicas, antihipercolesterolémicas, antitumorales, por lo cual la gente escucha todo eso y ¿qué hace? Compra grandes cantidades de CLA y no se sabe el efecto tóxico, porque todo es terapéutico hasta que es tóxico. Bueno, hasta acá está claro las nomenclaturas. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando tiramos ácidos grasos al agua. Cuando tiramos un ácido graso, si yo pudiera ver la forma del ácido graso, tiene esta forma, ¿ven? Un conito. Si yo tiro esas moléculas al agua, esas moléculas son anfipáticas, tienen una cabeza polar, que es el carboxilo, y el resto es hidrofóbico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todas las colitas se van a tratar de unir entre ellas porque es termodinámicamente desfavorable estar en contacto con el agua, mientras que las cabezas, ¿sí?, que representan la parte más ancha del bonete, van a quedar en contacto con el agua. Y esto se denomina micela. Cuando yo tiro un jabón al agua o detergente al agua que me forma, lo que me va a formar son micelas, porque los jabones tienen esta estructura de ácidos grasos. Este es un jabón, ¿no? Es una micela y lo que va a hacer el jabón es puede interaccionar con las grasas que tienen en solución, en lo que están lavando en sus manos, y la van a incorporar dentro de la micela y la van a sacar del ambiente, ¿sí? Bien, pero eso es química industrial, vamos a seguir con lo nuestro. Bien, ahora quiero contarles lo de la reacción de esterificación. Esto lo conocen, la reacción de esterificación. Si no la conocen, simplemente para recordar, porque vamos a seguir usando ácidos grasos, reacción de esterificación ocurre entre el grupo carboxilo del ácido graso y una función alcohol. Se forma un éster, ¿está bien? Y es fundamental para los lípidos que vamos a ver ahora. Dentro de los saponificables habíamos dicho que teníamos glicerolípidos y glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos es lo que ustedes conocen como fosfolípidos, simplemente que se los clasifica así. ¿Por qué glicerolípidos y glicerofosfolípidos? Porque ambos tienen en su estructura una molécula de glicerol. Aquí tengo un triglicérido, que es un glicerol que fue esterificado con 3 ácidos grasos, y un fosfolípido, que es un glicerol esterificado con 2 ácidos grasos, esto está mal dibujado, 2 ácidos grasos, y una cabeza polar, como la conocen ustedes, que es en este caso una fosforilcolina. Con lo cual voy a obtener el fosfolípido fosfatidilcolina. ¿Está bien? Y este es un triglicérido. Diferencia entre ambos dos. Rápidamente yo podría decir, este va a formar estructura y este va a engrosar mis adipocitos. No, este va a ser reserva de energía. Y de estructura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, los triglicéridos, bueno, ya dijimos, tienen un glicerol, ahí lo tienen separado. No quiero tocar la pantalla porque se me gusta. Tienen el glicerol y 3 ácidos grasos, ¿sí? Y voy a formar el triglicérido, acá tienen las 3 uniones éster. Los glicerolípidos neutros, a esto se lo llama glicerolípido neutro, porque no tengo ninguna carga. Y si es neutro y es un glicerolípido y tengo todas estas colas hidrofóbicas, el glicerolípido es hidrofóbico. Solo se puede almacenar dentro de un entorno hidrofóbico, adentro de la célula, vegetal o animal. Seguimos con los triglicéridos.
Otra cosa que se puede esterificar, acá me traje una del otro grupo, pero quiero que lo tengan presente. El ácido graso, por ejemplo este que tenemos acá, que es un linoleico, es un linoleico, se puede esterificar también al oxidrilo presente en esta molécula de colesterol. Esto lo traje acá para que lo incorporen, porque si no después me olvido. Para formar lo que se llama ésteres de colesterol. Y esto es importante porque es una de las formas en que el colesterol es transportado en nuestro organismo, ¿sí? Como ésteres de colesterol. Bien, si son hidrofóbicos, ¿dónde se almacenan estos triglicéridos? ¿Cómo se transportan? ¿Qué pasa con ellos adentro de nuestro organismo? El triglicérido y el éster de colesterol se transportan por la sangre adentro de esta pelota que tienen acá, que se llama lipoproteína. Lipo porque tiene lípidos, proteínas porque tiene proteínas, es así de sencillo. ¿Qué tengo? Tengo un core o núcleo, esto amarillo que tienen ahí. Eso va a estar formado todo por triglicéridos y ésteres de colesterol. Por eso les traigo lo del éster de colesterol. Y si toda esa cosa grasienta yo la tuviera en contacto con el agua, no funcionaría. Se me formarían dos fases como agua y aceite. ¿Se entiende? Y esto tiene que ser transportado por el plasma. Esto es lo que tenemos nosotros en el plasma que nos va a llevar los lípidos a las distintas células del organismo. Entonces, para que pueda ser transportado y pueda estar en contacto con el agua que tiene el plasma de la sangre, la partícula está rodeada por una monocapa de fosfolípidos, donde la colita está hacia adentro, las colitas hacia adentro y las cabezas polares afuera. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Qué lipoproteínas conocen? ¿No se hicieron nunca análisis de lípidos en la sangre? LDL, ¿qué más? La mala es esa. La buena, HDL, ¿qué más? VLDL. Bueno, eso que le miden ustedes es esto. LDL lleva mucho colesterol, HDL es la que trae esta es la que lleva colesterol y triglicéridos a los tejidos, y la otra ya saca colesterol de los tejidos. Bueno, algo pasó acá que se desapareció, no sé si ven. Ay, no me digas, se desapareció. Bueno, acá cuando vean las diapositivas, esto es el transporte, así se transporta todo esto por la circulación. Cuando llega a la célula, esto es captado. Se los comento porque lo van a ver más adelante en alguna parte de la asignatura. Lo va a captar la célula. Cuando lo capta la célula va a ir al lisosoma, lo va a desarmar y va a dar el colesterol. ¿Para qué usará el colesterol la célula? Para parte de la membrana y para otras cosas, ahora vamos a ver, para otras cosas más. Y los ácidos grasos, ¿para qué los usará? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, no los puede tener, los va a tomar, va a usar lo que necesite para construir sus cosas, y lo que me sobra los va a volver a transformar en triglicéridos y los va a almacenar adentro de la célula. Los va a almacenar en una organela que no sé si las conocen, que se llaman lipid droplets. ¿Sí? Hace poco que se describieron, hace poco, no hace mucho, pero hace poco que se las considera organelas. Que son todas estas gotitas que ven acá. Esto es un corte de tejido adiposo, esto es una gran gota lipídica donde están almacenados los triglicéridos en la célula, ¿sí? Y estas son pequeñas gotitas de lípidos donde están almacenadas triglicéridos en este tipo de células. Ambos son tejido adiposo. Este es tejido adiposo pardo y este es tejido adiposo blanco. Esto quiere decir que me queda poco tiempo. ¿Está? Bueno, cuando tengan la diapo van a ver que acá tienen una célula con gotas adentro y afuera de eso van a tener, donde dice gotas lipídicas, el dibujito de las gotas lipídicas. Bueno, y esto es simplemente anecdótico, es ¿qué
¿qué pasa si tengo un exceso de hidratos de carbono o si como muchos lípidos? Cuando yo como ácidos grasos, básicamente los ácidos grasos, si no se utilizan, se van a almacenar como triglicéridos. En general se almacenan, son llevados y se almacenan en adipocitos, por eso engordamos a expensas de que aumenta el tamaño de los adipocitos, o adentro de la célula para tener una cantidad suficiente y necesaria para la obtención de ácidos grasos si tengo que hacer beta-oxidación. ¿Sí? Si como muchos hidratos de carbono, después de que almacené todo el glucógeno posible, habido y por haber, ese hidrato de carbono se va a transformar en acetil-CoA y este acetil-CoA va a entrar a lo que se llama ciclo del ácido cítrico y va a formar ácidos grasos. Entonces, hay que tener una dieta balanceada, porque no coma grasas no voy a tener grasas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el cuerpo tiene una capacidad de almacenar el uno o el otro. Bueno, fosfolípidos. Habíamos dicho glicerol con 2 colitas de ácidos grasos y pueden tener distinto tipo de cabeza polar. Esta es una fosfatidilcolina porque tiene una fosforilcolina unida. Etanolamina va a tener una fosforiletanolamina unida, fosforilinocitol unido o un fosforilserina unido. Este es un aminoácido, este es un azúcar y este es un ácido, un etanol que es un aminoalcohol. Bien, de acuerdo a la cabeza polar voy a tener un fosfolípido diferente. Pero los fosfolípidos no se diferencian solamente por la cabeza polar, también por sus colas. Y en base a las colas que tengan, lo vamos a ver luego, en base a las colas que tengan pueden estar mejor o peor formando parte de la estructura de la membrana. En general, a diferencia de los ácidos grasos, los fosfolípidos, la mayor, sobre todo la fosfatidilcolina, tiene la forma de un cilindro, porque esto tiene forma en el espacio, tiene estructura. Como tiene la forma de un cilindro, cuando yo disuelvo, no se disuelvan, disperso fosfolípidos en agua, lo que va a formar es esto. ¿Ven? Porque la cabeza polar va a quedar en contacto con el agua, las colas van a quedar en contacto entre ellas, ¿sí? Y se van a apilar uno con otro, uno con otro, uno con otro, y me va a formar bicapa, no micela, bicapa. Y si la bicapa es muy grande, me va a formar esto que se denomina liposoma. ¿Está bien? Desde el punto de vista farmacéutico son muy importantes y desde el punto de vista de la alimentación también, porque dentro de esas estructuras, por ejemplo, se transporta, ¿vieron cuando dice leche enriquecida con hierro? Esta fue la primera forma en que se pudo meter el hierro adentro de un liposoma y suplementar la leche. Bien, ahora vamos a ver la importancia de los ácidos grasos cis y trans. Esto es un ácido graso saturado, no tengo dobles ligaduras. Esto es un ácido graso insaturado, tengo una doble ligadura. Y esto es un ácido graso insaturado trans. El ácido graso, cuando forma parte del fosfolípido, si está todo saturado, fíjense, miren esto, miren este. Si yo pudiera dibujarlos, ¿no? Uno arriba del otro, se pueden empaquetar perfectamente. No sé si me entienden. Yo podría encastrar esto con esto, esto con esto y formar una estructura perfectamente compacta. Eso es lo que hace si los fosfolípidos estuvieran todos formados por este tipo de estructuras, la membrana estaría toda compactada. Si está compactada es menos fluida. ¿Está bien? Mientras que si tengo alguno de estos donde la colita está quebrada, fíjense, al estar la colita quebrada, la membrana no se va a poder compactar porque tengo una colita con quiebre. ¿Me siguen? Bueno, entonces, las cadenas que son saturadas o trans, es por eso que los ácidos grasos trans se consideran perjudiciales, porque a la larga ese ácido graso trans puede ser introducido en membranas y pueden disminuir la fluidez de la misma, ¿sí?
Pero no solamente por eso, porque los ácidos grasos trans van a favorecer la formación de las placas aterogénicas. Los esfingolípidos tienen una estructura similar a la de los fosfolípidos, solamente que en lugar de tener un diglicérido, ¿sí?, o estar formados por glicerol, van a estar formados por esta estructura que se denomina ceramida. ¿Escucharon? Ceramida, es esto. Está formada por un aminoalcohol que es la esfingosina, a la cual se le esterifica un ácido graso. Y si a esta ceramida, en este amino que tengo por acá o en este oxidrilo, le ingresan sustituyentes, van a formar distintos tipos de esfingolípidos. Si aquí se esterifica una fosforilcolina, voy a tener un fosfolípido que se denomina, porque es un esfingofosfolípido, esfingomielina, que forma parte de la estructura de la membrana. Pero como yo les dije antes, distintos sustituyentes me van a dar distintos tipos de moléculas. Y esto es lo que yo les decía que era muy importante en el sistema nervioso central, porque se forman la glucosilceramida, la galactosilceramida, los gangliósidos, que son ceramidas unidas a azúcares. Fíjense la cantidad de azúcares que tienen, y eso va a formar parte de las vainas de mielina. Y además, esos glucólipidos forman parte de las membranas plasmáticas y pueden actuar como receptores de señal. Bueno, y las ceras, que es un dato de color, que están formadas por un ácido graso de cadena muy larga que se esterifica con un alcohol de cadena muy larga. En general se las utiliza en la industria cosmética, ¿sí?, que son la jojoba, la lanolina y todo eso, y se utilizan para hacer lápices de labio, cremas y hidratantes. ¿Alguna duda de esto? Son muchos conceptos, falta poquito, sí. No, pero no sé si, pero viste que decía recién que las ceras son de ácidos grasos. Ácidos grasos de cadena muy larga con alcoholes de cadenas muy largas. ¿Y cómo? Muy largas son 20, 25, 30. Que hay productos que dicen tipo libres de alcoholes. ¿Cómo se logra eso? No tengo la menor idea. Habría que preguntarle a un farmacéutico que se dedica a la cosmética, porque yo no sé cómo se obtienen esos productos libres de alcoholes y no sé cómo se obtienen. Ojo, esto es una cera, por ahí lo que le ponen como emulsionante o suavizante, porque eso te va a dar la suavidad, por ejemplo, en el lápiz de labio. Porque es natural, es lo que tiene la cera de abeja, ¿sí? Entonces, a lo mejor han desarrollado otra sustancia que no sea eso, y que le reemplace el producto natural por algo desarrollado cosméticamente por la industria farmacéutica. Esa es otra carrera, chicos. Muy linda, la de la cosmética es muy linda. Las ceras no serían ya formados, ya tienen formado la edad de... Sí, vienen como ceras, como que ya están formadas. Claro, lo que yo les estoy diciendo que si las saponifico me va a dar un alcohol de larga cadena y un ácido graso de larga cadena. Que una cera, químicamente, ¿qué es? Un alcohol de larga cadena esterificada con un ácido graso, ¿sí? Vamos a ver rápidamente estos. Los prenoles. Esto lo van a ver mucho en orgánica, yo no me voy a detener. Pero todo lo que vamos a ver de ahora en adelante está derivado de esto, que se llama isopreno. Bien, esta estructura que tienen acá se llama isopreno. Dos unidades de isopreno forman un monoterpeno. Son lípidos. Fíjense que no hay ácidos grasos, no pueden ser saponificables nunca. Estos monoterpenos van a ser todos los terpenos son los que dan aroma. El olor a limón, el olor a geraniol, el geraniol que da un olor particular, el mentol. Fíjense, todos estos son terpenos que derivan de dos unidades de isopreno. Son aceites aromáticos, los aceites que ustedes calientan y liberan olor, son este tipo de cosas. Las vitaminas. Las vitaminas son las vitaminas liposolubles, claro. Son derivadas de los terpenos, son terpenos derivados de esta unidad de isopreno. Acá tenemos un diterpeno. Un diterpeno tiene 4 unidades de isopreno, pero fíjense, me interesa que vean vitamina A y vitamina E. Son lípidos no saponificables derivados de un terpeno. Estas vitaminas
Ay. Bueno, créanme que acá están. Yo ayer me quedé hasta la 1 de la mañana sacando todas las animaciones para que les aparezcan las imágenes. Odio este aparato. En el PDF están todas. Tenía que haber pasado el PDF. Bueno, lo que van a encontrar acá es un triterpeno donde van a tener el retinol. Por eso dice precursor de la vitamina A. Y además, si van a la farmacia, van a encontrar cremas con retinol. Esas cremas con retinol, créanme, no son muy efectivas, porque el retinol efectivo para la piel lo tiene que recetar un médico. O sea, tiene que estar en una concentración mayor a la que venden las cremas de venta libre. Eso es un chimento. Bueno, y acá lo que teníamos era caucho. ¿Escucharon hablar del caucho con lo que antes se hacían las gomas? Bueno, es un terpeno. Miren todas las cosas que vienen de eso. Pero lo que a mí más me importa es que dentro de uno de los terpenos que no aparecieron acá, está el escualeno. Y el escualeno es el precursor de todo esto. Es el precursor del colesterol, del beta-citosterol y del ergosterol. Los tres son muy parecidos. El colesterol lo tenemos en animales, los citosteroles los tenemos en vegetales y esto aparece en hongos. Los tres van a cumplir una función similar, porque si bien es cierto que los alimentos vegetales no tienen colesterol, tienen citosterol. Fíjense que son casi iguales. Solamente que por el cambio de alguna disposición de algún átomo en la molécula de citosterol no va a poder ser metabolizado por el organismo animal. Y eso es lo que es beneficioso. Y tampoco el colesterol es tan malo, les voy a decir. En este momento se considera, por lo tanto, les comento para que lo tengan en cuenta, que es mucho peor tener altos los triglicéridos que el colesterol. Entonces los médicos andan todos desesperados para que no tengamos altos los triglicéridos. Esto es lo que ustedes leen como fitosteroles cuando compran algún alimento que está enriquecido por la industria alimenticia. Son de esta estructura. ¿Y por qué son beneficiosos? Y porque van a impedir que el organismo absorba colesterol. ¿Sí? Porque van a ocupar el sitio del transportador ABC que mete colesterol hacia adentro, lo van a bloquear y esto no va a poder ser absorbido. Y el colesterol disminuye la fluidez de las membranas. No es verdad. Ojo, no es verdad. Si yo no tuviera colesterol en las membranas estarían todas compactadas. Porque el colesterol lo que hace es meterse entre dos fosfolípidos. Y al meterse entre dos fosfolípidos, ¿qué hace con las colitas? Que van a tender a interaccionar entre ellas. Las separa. Entonces la membrana va a ser más fluida. Esto lo verán cuando vean membranas biológicas. Pero recuérdenlo, ¿sí? Es un buffer el colesterol. Un buffer que ayuda a mantener la fluidez de las membranas. A partir del colesterol, que la niña me decía, alguien me dijo, forma estructura, no solo forma estructura. El colesterol. Sí, está bien lo que digo. A partir del colesterol, no solo utilizo colesterol para meterlo entre los fosfolípidos en la bicapa para generar la estructura de membrana, de bicapa lipídica, mejor dicho. El colesterol es el precursor de muchas de nuestras hormonas, de las hormonas sexuales femeninas, masculinas, ¿sí? Entonces voy a formar andrógenos y estrógenos y estas hormonas, los corticosteroides, ¿sí? Y los glucocorticoides, que son los que forman la glándula suprarrenal y que son muy importantes para el mantenimiento del equilibrio hidrosalino corporal, la aldosterona, y los glucocorticoides, sobre todo como mecanismo. ¿Se acuerdan? En algún momento les mencionaron lo que es el mecanismo de huida, de defensa ante situación de riesgo. Sí, tiene algo que ver, pero no es el simpático o el parasimpático, es la glándula renal, la noradrenalina y el glucocorticoide. Pero tienen que ver, Claro, pero está involucrada los glucocorticoides. Y los glucocorticoides, además, son los más potentes antiinflamatorios que puede generar el organismo. ¿Sí? Bien, colesterol. El colesterol, a su vez,
va a ser el precursor de los ácidos biliares, vieron los que se almacenan en la vesícula biliar y que son necesarios para emulsionar las grasas que nosotros comemos, y además van a ser precursores de la vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D es la única que nosotros podemos sintetizar de todas las liposolubles a partir de colesterol, ¿sabían? ¿Y qué necesito para sintetizar vitamina D? Luz solar. Por eso la gente que vive en Ushuaia, ¿fueron a Ushuaia? Tienen 4 horas de luz de día en invierno, tienen que estar todo el tiempo tomando vitamina D, ¿sí? Les recomiendo que vayan a Ushuaia. Entonces, nosotros vamos a tener el precursor, es un colesterol en la piel, y gracias a cierta radiación solar la vamos a transformar en previtamina D, que es el colecalciferol. En el hígado se va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol, y luego el riñón es el que termina de transformar en vitamina D activa. ¿Está bien? Pero necesitan tomar por lo menos media hora de sol, no es que se pongan así media hora, que el sol les dé en la piel, para que la piel pueda fabricar esto. En general, acá en Buenos Aires, les comento, para que no los agarre desprevenidos, la mayor parte de la gente tiene hipovitaminosis D. Eso habla del tiempo, de la cantidad de horas del día que estamos adentro de casa, enfrente de una pantalla, y que no estamos al aire libre. Así que lo que hay que hacer es aumentar un poco más el tiempo antes de tener que tomar esto. Bueno, ¿alguna duda? Les pido 1000 disculpas, esperen, no se vayan. Les pido 1000 disculpas por las diapos, porque las diapos están, no sé por qué no salen. Tienen el PDF ya puesto desde ayer en la carpeta. Si tienen dudas, me escriben. No me llegan los foros, pero yo de vez en cuando entro a ver si tengo algún foro, porque no sé qué ha pasado con todo el sistema de... Desde que se nos cayó el campus el año pasado, nunca más volvió a funcionar bien el sistema de foros.